Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Antonio, buen día, ¿cómo va? Buenos días, voy bien, voy bien. Bueno, lo que quisiéramos saber es algún detalle más de cómo funcionan estos ríos voladores. A nosotros nos causa mucho interés saber de esto y saber que, más adelante vamos a abordar ese tema, hay empresas que ya están pagando por ese servicio. Los ríos voladores son como por la presencia de los Andes. Entonces, los vientos que vienen de Amazonía, no mucho poco se va por arriba de los Andes, entonces siguen paralelo a los Andes al sur, para el sur. Entonces, traen mucho vapor de agua de la Amazonía. El bosque de Amazonía es muy eficiente en el reciclaje del agua. Hay muchas lluvias, mucha reciclaje, mucha evaporación. Entonces, el aire que sigue para el sur es muy rico de vapor. Entonces, sigue paralelo a los Andes. Y después, este es un vapor de agua muy importante para las lluvias, principalmente para la parte sur de Cuenca de Plata. Entonces, principalmente la parte sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, centro-oeste de Argentina. Entonces hay muchos estudios que muestran que principalmente para las lluvias de invierno, las lluvias de ahora, estos flujos de vapor de agua son fundamentales. Entonces, cuando hay una sequía muy fuerte en la Amazonía, por ejemplo 2005, 2010, entonces hay menos lluvias durante el invierno, por ejemplo en Buenos Aires, en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguay, Paraguay. Entonces, vamos a decir, nosotros sabemos que el ciclo de agua, las lluvias de esa parte, donde tienen una estación de sequía muy fuerte, es muy diferente de parte más al sur, Patagonia, después también más al norte, la parte de Brasil central, de la vegetación de sabanas, de cerrados. Entonces, estos flujos son muy importantes para mantener esta estación típica de lluvias de esta parte, del sur de Cuenca de Plata. Entonces, lo que muchos estudios muestran es que el bosque desaparece de Amazonía, este flujo va a disminuir bastante. Entonces, las lluvias de centro-oeste de Sudamérica van a tener un ciclo sazonal muy pronunciado. Entonces, esa es la parte más importante de los estudios que muestran un cambio muy grande que va a afectar los biomas y va a afectar también la agricultura y las personas. Carlos, ¿qué tal? Cruz te saluda, buen día. Buen día. El año pasado, con los incendios del Amazonas, que empezamos a escuchar tal vez muchas personas este concepto por primera vez de ríos atmosféricos, empezamos a entender esto que estás mencionando, ¿no? Que los cambios que puede generar en otros ecosistemas y cómo todo funciona a modo de cadena, ¿no? Casi como con sus eslabones. ¿Hay información concreta sobre problemas que ha desencadenado y tal vez nos invitó a pensar, bueno, tal vez no a nosotros, a quienes andamos a pie y por ahí no nos manejamos con este tema de manera técnica, pero a los profesionales, a quienes investigan el clima, a quienes investigan los suelos, los cielos, los invitó a pensar en alternativas para cuando sucedan cosas como esta, cuando los ríos atmosféricos se ven afectados o alterados, por ejemplo, por incendios de gran escala. ¿Se puede acomodar? Sí, hay necesidad clara de una adaptación. Nosotros, todas las actividades económicas, por ejemplo, en toda esa parte, que es una área muy productiva de agricultura de toda Sudamérica, entonces es importante buscar métodos de adaptación. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una sequía muy fuerte en la Amazonía, los productores agrícolas tienen que saber que habrá menos lluvia.
y también para las necesidades humanas de agua. Entonces, ese es algo que va a ocurrir por mucho tiempo, por décadas o por siglos, porque es algo que está cambiando muy rápidamente. Hay un peligro muy grande, lo que nosotros llamamos de sabanización de la Amazonía. La gran parte de la Amazonía se cambiar en un bioma de sabana, una vegetación de sabana típica de Brasil Central. También, por ejemplo, una de las cosas que pueden ocurrir si hay una disminución de ríos voladores es que la vegetación del bosque atlántico, por ejemplo, en las áreas de Foz de Iguazú, van a cambiar también para sabanas. Entonces, mismo Foz de Iguazú va a cambiar mucho desaparecimiento del bosque. Estos son muchos de los factores. Sí, hay necesidad de buscar adaptación, no hay duda sobre esto. ¿Y hacia dónde debiéramos ir, digamos? ¿Cuál sería una adaptación posible desde nuestras prácticas, desde nuestra relación con estos ecosistemas de esta región? Por ejemplo, si las lluvias se cambian para un fenómeno más sazonal, con una estación de invierno más seca, entonces hay que cambiar la producción agrícola, a que también se calcular las necesidades de agua de todas las ciudades, de las poblaciones. Entonces los reservatorios de agua también van a cambiar, cambiar la cantidad de agua que se utiliza. Entonces, este es algo que no ocurre de un mes para otro, pero hay que planear adaptaciones porque desafortunadamente nosotros estamos mirando estos fenómenos en la Amazonía, esta sabanización y también, claro, la deforestación, quemadas, todo eso está ocurriendo y parece muy difícil revertir todo eso. Estamos hablando con el especialista Carlos Nobre sobre los ríos voladores, la lluvia que se produce gracias al ecosistema del Amazonas. Y la semana anterior, Alex Prior, un empresario que cultiva la yerba mate bajo sombra para hacer bebidas energizantes, nos dijo: nosotros tenemos que pagar por el agua, forma parte de nuestro negocio, entonces tenemos que internalizarnos dentro de nuestros costos. Queremos hacerte escuchar, Carlos, parte de lo que nos decía Alex. Nosotros tenemos que pagar por el agua. Nosotros no puede ser que no paguemos por el agua. Tenemos que incorporar esa externalidad. Incorporamos muchas otras, ¿no? Como es el carbono, como es los autos eléctricos, para mitigar todas las emisiones. Pero el agua, vos fijate que después de 20 y pico de años de estar en el negocio de bebidas, porque hacemos bebidas a través de la yerba mate, nunca incorporamos el costo del agua. Hoy, por ejemplo, son $25.000 que nosotros por año le estamos pagando en este primer año a Gaia. Es una suma simbólica, es como para empezar y poner el pie en la puerta, digamos. No sabemos con exactitud cuál es el costo real. El agua es la vida y dependemos del agua para producir alimento. Y bueno, este ecosistema en el que nosotros estamos trabajando hace tantos años para proteger, que es la selva paranaense, depende del agua, depende de la lluvia, de por lo menos 2.000 milímetros por año, ¿no? Este Alex Prior que estamos escuchando fue asesorado, él nos dijo la semana pasada, por este Carlos Nobre que estamos entrevistando ahora desde Brasil. Lo que nos llama la atención, Carlos, es que no se trata de un impuesto que haya motorizado el Estado. En este caso es una empresa que dice: yo tengo que pagar por esos bienes que utilizo, y hace un acuerdo con una organización no gubernamental que trabaja con las comunidades vecinas. Parece bien interesante el esquema, ¿no? Y pareciera más dinámico inclusive. Sí, es muy justo. Yo conozco a él, a la compañía Yerba Mate, que es muy importante porque esta es una actitud
de preservación de este servicio ecosistémico, de este servicio del reciclaje del agua, que el bosque es muy eficiente, el bosque de Amazonía. Entonces es como si nosotros logramos esta preservación, por ejemplo, los territorios indígenas que tienen como 30% de todo el bosque son territorios indígenas en todos los países amazónicos. Entonces es muy importante esta actitud correcta en el senso de preservación del bosque. Si hay preservación del bosque, el riesgo de sabanización disminuye. Entonces es muy justo pagar por este servicio del ecosistema amazónico para proteger las comunidades indígenas que son desafortunadamente muy amenazadas por muchas décadas, pero ahora la amenaza, principalmente en Brasil, está creciendo mucho. Muchas gracias por este rato con nosotros, Carlos. Que tenga un buen día. Buenos días a todos. Gracias. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.